Buenos días, jóvenes estudiantes o estimados estudiantes. Una vez más nos encontramos en este curso a través de esta plataforma para desarrollar nuestra tercera sesión de aprendizaje. En este caso, las clases anteriores habíamos desarrollado todo lo referente a la prehistoria, es decir, a la edad de piedra y a la edad de los metales. Bien, haciendo mención de la edad de los metales, que era la segunda sesión de aprendizaje, mencionábamos que era aquella etapa en el cual el hombre deja poco a poco el uso de la piedra para usar el metal con el objetivo de elaborar instrumentos de guerra y de cacería más sofisticados. Asimismo, la edad de los metales se dividía en edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Bien, entonces, jóvenes estudiantes, dicho esto, vamos a pasar a desarrollar nuestra tercera sesión de aprendizaje, el cual está relacionado con la civilización mesopotamia. Antes debemos mencionar lo siguiente. Primero, nos trazamos como logro de sesión que, al término de la presente sesión de aprendizaje, el alumno explica de manera correcta los acontecimientos históricos desarrollados en la civilización mesopotamia. Bien, como primer punto, vamos a desarrollar todo lo referente a la localización de la civilización mesopotamia. Etimológicamente, la palabra Mesopotamia procede de dos voces griegas, meso, que significa en medio, y potamos, que significa ríos. Entonces, Mesopotamia etimológicamente significa lugar entre dos ríos, tal como tú lo estás observando en la imagen. Los ríos que rodearon el territorio de Mesopotamia fue el río Tigris por oriente y el río Éufrates por occidente. ¿Ya? Ahora, ¿en dónde se ubicó la civilización romana? La civilización mesopotamia. Mesopotamia se ubicó en la parte suroccidental de Asia, suroccidental del continente asiático, actualmente en el territorio de Irak, ¿ya? Actualmente en el territorio de Irak. Asimismo, deben saber ustedes que el territorio mesopotamio se dividía en Alto y Baja Mesopotamia. La Alta Mesopotamia, que venía a ser todo este lugar que estoy indicando con el cursor, se caracterizaba pues por ser un territorio accidentado, montañoso, en donde la población se dedicaba al pastoreo, a las guerras, nada más. A diferencia de ello, la Baja Mesopotamia era un territorio plano, en cuya población se dedicaba a la agricultura y en este caso al comercio propiamente dicho, ya que se hallaban muy cerca al Golfo Pérsico. Entonces, tienes que saber tú que el territorio mesopotamio se dividía en Alta y Baja Mesopotamia. Asimismo, en este caso tienes que saber que tanto el río Tigris como el río Éufrates se unían al sur de Mesopotamia, formando el río Chad el Arab, el cual deposita sus aguas en el Golfo Pérsico. ¿Ya? Ahora, los mesopotamios llegaron a desarrollarse a través de diversas etapas. La primera etapa será denominada Sumerio-Acadio. Bien, esta etapa se desarrolló entre los años 2350 antes de nuestra era hasta el año 2150 antes de nuestra era, ¿ya? Asimismo, los sumerios habitaron la Baja Mesopotamia, es decir, toda esta parte de acá corresponde a los sumerios, ¿ya? Habitaron la parte baja de Mesopotamia y los acadios la parte alta. ¿A qué quiero llegar con ello?
a lo siguiente. Los acadios eran pobladores dedicados al pastoreo y a la guerra, mientras que los sumerios eran pobladores dedicados a la cultura, al comercio y a la agricultura. Ya no te olvides, eran más cultos que los acadios, dicho ello, acadios. Bien, siguiente. Los sumerios, es decir, los pobladores que vivían al sur de Mesopotamia, llegaron a construir ciudades. ¿Qué ciudades? La ciudad de Ur, Uruk, Lagash, Nippur. ¿Ya? Esas ciudades se encontraban en este lugar. Y la ciudad de Sumeria, obviamente, que en este caso va a ser la capital de los sumerios. Asimismo, destaca, en este caso, la invención del ladrillo. Si estoy hablando de la construcción de ciudades de Ur, Uruk, Lagash, Nippur, ¿ya? Que los acadios, bueno, construyeron también esa ciudad. Jóvenes estudiantes, deben saber ustedes que dichas ciudades fueron construidas haciendo uso del ladrillo. ¿Y cómo llegaron a obtener el ladrillo? Llegando a cocinar o metiendo al horno, bien, la arcilla mezclada con la paja y la clara de aves marinas, ¿ya? Entonces, una vez introducida al horno, se cocinaba al igual que un pan, salía del horno ya moldeado obviamente y frío, una vez frío, entonces era utilizado para construir palacios, calles, plazas, entre otros. Entonces no te olvides que las ciudades fueron construidas con ladrillos y este ladrillo será inventado por los sumerios. Asimismo, se inventa la escritura cuneiforme. La primera escritura en el mundo será la cuneiforme, ya digo, primera escritura en cuanto a las civilizaciones. Bien, la cuneiforme, el cual tendrá la forma de clavos o cuñas. Bien, a diferencia de ello, los acadios instalados en el norte de Sumeria, es decir, en esta zona donde está la ciudad de Huma, de Nippur, de Kish, entre otros, señores, se ubicaron al norte de Sumeria, y está. Entre los acadios destaca Sargón I, quien unificó el alto y el bajo Mesopotamia, ¿ya? La alta y la baja Mesopotamia. Entonces, al unificar la alta y la baja Mesopotamia, formó el primer imperio esclavista de la historia, es decir, fue el primero en unificar estos territorios, el primero. Siguiente, ¿para qué? Para tener un mayor control de toda esta población. Siguiente, el año 2378, antes de nuestra era, los sumerios y acadios fueron invadidos por los Guti de Glam, con Gudea a la cabeza. ¿De dónde procedían los Guti? Los Guti procedían del norte del territorio mesopotamio. Los Guti también eran pobladores, pastores, guerreros, que buscaban robar alimentos y expandir sus territorios. Por esa razón llegaron a invadir a los acadios y sumerios, con Gudea a la cabeza. Bien, entonces, los Guti llegaron a gobernar el territorio mesopotamio. Después de un tiempo, Utuchegal, rey de Uruk, llegó a reorganizar al ejército mesopotamio, luchó contra los Guti de Glam y los llegó a expulsar del territorio mesopotamio. Por eso decimos que Utuchegal de Uruk independiza la ciudad de Sumer y expulsa a los Guti del territorio mesopotamio. Siguiente periodo o segundo periodo, el primer imperio babilónico. El primer imperio babilónico se desarrolló desde los años 1830
antes de nuestra era hasta 1530 antes de nuestra era. ¿Ya? Siguiente. Fue importante el imperio el imperio babilónico, porque en ella se construyó la ciudad-estado de Babilonia. ¿Ya? Ahora, antes que se construya la ciudad-estado de Babilonia, hallado a orillas del río Éufrates, hacia el sur, este territorio, es decir, los sumerios, fueron invadidos por tribus semitas, específicamente los amorritas, quienes fundaron a orillas del río Éufrates, al sur de Mesopotamia, la ciudad-estado de Babilonia. ¿Ya? Con ellos se da inicio al imperio babilónico. Ahora, el rey más destacado de este imperio será pues Hammurabi, a quien ustedes están observando en la imagen de la pantalla. Él es el rey Hammurabi. ¿Y por qué destaca Hammurabi? Porque este rey implantó el código que lleva su nombre, el código de Hammurabi, con el objetivo de proteger a la familia y al matrimonio. En dicho código se encontraba inserta el lema: ojo por ojo y diente por diente. Cualquier persona que robaba, automáticamente ésta era robada y asesinada. Si violaban o ultrajaban, también eran violados, asimismo eran asesinados. Entonces, con esta ley, con este código, lo que se buscaba era mantener el control social y el respeto por las familias y por el matrimonio. Bien, por esa razón, con este código se frenó cualquier tipo de levantamientos durante el imperio babilónico. Con la muerte de Hammurabi, el imperio, es decir, el imperio babilónico, ingresó a una etapa de decadencia. Esta etapa de crisis será aprovechada por los asirios, quienes vivían al norte de Mesopotamia, ¿ya?, para invadir el territorio de la Baja Mesopotamia y sobre todo la ciudad de Babilonia. Bien, con ello se va a dar inicio al imperio asirio. El imperio asirio se desarrolló en 1356 antes de nuestra era, cuando los asirios reconquistan, o en este caso vencen a los babilonios, logrando con ellos su libertad. Una vez que lograron su libertad y Babilonia destruida, en este caso, llevaron la capital hacia la ciudad de Nínive. Nínive ahora será la capital de los asirios durante este imperio. Entre los reyes más importantes o más destacados durante este periodo tenemos a Asurbanipal. Asurbanipal venció a los babilonios, muy bien, fue el que derrotó a los babilonios, y Tiglatpileser III insertó el hierro para fabricar armamentos de guerra. Gracias a esto es que los asirios llegaron a expandir sus territorios por toda la Mesopotamia. Bien, asimismo, alcanzaron una expansión desde Egipto hasta la parte de Persia, es decir, expandieron su territorio hacia Egipto y hacia el territorio persa, lo que ahora vendría a ser Irán, ¿ya?, la República de Irán. Bien, como cuarto periodo de desarrollo de la civilización mesopotamia, tenemos al segundo imperio babilónico, es decir, que los babilonios una vez más se reorganizaron y lucharon contra los sumerios, bien, quienes de alguna manera fueron vencidos. Ahora, los babilonios una vez más gobernarán el territorio mesopotamio, ¿ya?, siendo el rey más
II. ¿Por qué más destacado? Por lo siguiente. Primero, deben saber ustedes que este rey era muy guerrero, muy guerrero. Bien, entonces, cuando salía a la guerra, cuando se iba a guerra con su ejército, dejaba el gobierno de la ciudad de Babilonia a su esposa Semíramis. Semíramis era una mujer muy fuerte de carácter y era el brazo derecho de Nabucodonosor II. En honor o en agradecimiento a ese apoyo, Nabucodonosor II manda construir los jardines colgantes para su mujer, es decir, para Semíramis, porque era su brazo derecho cuando él se ausentaba en guerras. ¿Ya? Gracias a ello se llegó a expandir los territorios de Mesopotamia. Lamentablemente, tras la muerte de estos, llegaron a gobernar otros personajes quienes no pudieron controlar la invasión, primero de los persas, luego de los griegos y finalmente de los romanos, quienes ocuparán dicho territorio para, en este caso, convertirla en provincia romana. Dicho esto, jóvenes estudiantes, sobre todo los persas en un inicio, dicho esto, jóvenes estudiantes, llegamos pues a la culminación del desarrollo histórico de esta civilización. Bien, y como cierre de sesión debemos dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión de aprendizaje? Hemos aprendido a explicar de manera correcta los principales acontecimientos históricos desarrollados en la civilización mesopotamia. Es decir, hemos aprendido a explicar la etimología de la palabra Mesopotamia. Meso, en medio, y potamos, ríos, en medio de ríos. Hemos aprendido a ubicar a Mesopotamia en el espacio, es decir, mencionamos que Mesopotamia se ubicó en la parte suroccidental del continente asiático. También hemos aprendido a explicar los diversos acontecimientos históricos de Mesopotamia, ya a través de sus periodos de desarrollo, que son 4. Finalmente mencionamos los aspectos más importantes de Mesopotamia en cuanto a la invención de la escritura cuneiforme, a la invención de ladrillo, a la construcción de ciudades, al uso del hierro, entre otros. Dicho esto, y finalmente, jóvenes estudiantes, mencionamos que Mesopotamia fue invadida por diversas civilizaciones, siendo la más en este caso destacada la civilización persa. Dicho esto, jóvenes estudiantes, espero que hayan entendido en algo la clase. Bien, estudien, copien la clase en su cuaderno, estudien, que hasta este punto viene en el examen mensual. En esta oportunidad no les voy a dejar tarea, pero sí quiero que estudien bien para que lean su examen, por favor. Dicho esto, jóvenes estudiantes, estimados estudiantes, que tengan un buen día y nos vemos en el examen mensual.